David poseía un conocimiento que muchos ignoraban. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, el ejército de Israel se encontraba frente a los filisteos, quienes contaban con un imponente campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para llevar provisiones a sus hermanos mayores, David se encontró cara a cara con este temible guerrero por primera vez. Mientras muchos se dejaban dominar por el miedo, él mostraba un atributo crucial, el coraje. Según el diccionario Webster's New World, la valentía es la capacidad de enfrentar y superar desafíos, peligros o dificultades sin dar la espalda a ellos. Es esta cualidad la que definiría el destino de David en la batalla. Antes de seguir, comenta abajo, elegido, sí, como David, vas a vencer los gigantes en tu vida. Los filisteos se habían posicionado estratégicamente para la guerra cerca del valle de Ela, ubicado al suroeste de Jerusalén, en las proximidades de Gat. Durante 40 días consecutivos, Goliat emergía del campamento filisteo y desafiaba al ejército de Israel, exigiendo que enviaran a un oponente digno para enfrentarlo en combate singular. Sin embargo, la respuesta de los israelitas era siempre la misma, terror absoluto. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, nos relata el impacto de la presencia de Goliat. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Pero, ¿quién era realmente este temible guerrero? Goliat no era un enemigo cualquiera. Era un gigante cuya altura oscilaba entre los 9 y 11 pies. Su armadura pesaba aproximadamente 56 kilogramos, mientras que la punta de su lanza tenía un peso cercano a los 7 kilogramos. Su sola presencia era suficiente para infundir terror en cualquiera. Si incluso el rey Saúl temía enfrentarlo, ¿cómo podrían los soldados comunes hallar la valentía para hacerlo? En una de sus visitas al frente de batalla, David llegó con suministros para sus hermanos mayores y fue testigo del desafío que Goliat lanzaba día tras día. Al observar el pánico en los rostros de los soldados hebreos, se sintió impulsado a actuar. Aunque al principio nadie lo tomaba en serio por su juventud, él tenía una confianza inquebrantable. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 26 al 30, se nos cuenta que David preguntó a los hombres cercanos a él, ¿qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sin embargo, su hermano mayor, Eliab, reaccionó con enojo y desprecio. ¿Para qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la maldad de tu corazón, has venido solo para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Con determinación, siguió preguntando hasta recibir la misma respuesta de otros soldados. Incluso cuando sus propios familiares lo subestimaban, David perseveró. Pero no solo su hermano lo despreció, el propio rey Saúl también dudaba de él. Según el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 31 al 33, cuando David expresó su deseo de enfrentar a Goliat, sus palabras fueron llevadas ante Saúl, quien lo mandó llamar. David, lleno de convicción, dijo, que nadie se desanime por causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él. Pero Saúl respondió, tú no podrás ir contra este filisteo para luchar con él, porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. A pesar de ello, David persistió, hasta que finalmente el rey accedió a que enfrentara al gigante. Uno pensaría que, después de tanto esfuerzo, David habría sido respetado. Sin embargo, incluso Goliat lo despreció al verlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 41 al 43, se nos dice que el filisteo avanzó con su escudero delante de Elí, al ver a David. Lo despreció y lo ridiculizó por su apariencia juvenil y su aspecto saludable. Con arrogancia, Goliat exclamó, ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Ese día, David enfrentó 3 desafíos significativos: la incredulidad de su hermano, la desconfianza del rey y el desprecio del propio Goliat. Sin embargo, no permitió que las dudas y el rechazo lo detuvieran. En la vida, muchas veces seremos subestimados por diversas razones, nuestra edad, nuestra falta de experiencia o simplemente porque los demás no pueden ver lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. En la primera carta a Timoteo,
capítulo 4, versículo 12, se nos exhorta: nadie tenga en poco tu juventud, más bien, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Es triste que la sociedad muchas veces minimice el potencial de los jóvenes, etiquetándolos erróneamente y limitando sus oportunidades. Pero Dios no ve como los hombres. A veces, nosotros mismos caemos en la trampa de la autolimitación. Nos percibimos como los israelitas cuando escucharon el informe negativo de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, ellos dijeron: vimos allí a los Nefilim, hijos de Anac, raza de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿por qué David no sucumbió al terror que paralizaba al resto del ejército de Israel, incluido el rey Saúl? La respuesta es simple pero poderosa: David confiaba plenamente en el Dios verdadero y viviente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, se nos revela la clave de su valentía. David no dependía de su fuerza, su edad o su experiencia. Él dependía de Dios, y esa fe inquebrantable lo convirtió en el héroe que cambió la historia de Israel para siempre. Entonces David habló con los hombres que estaban cerca de él y preguntó: ¿qué se hará con el hombre que derrote a este filisteo y elimine la vergüenza que ha traído sobre Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Mientras otros guerreros se enfocaban en los peligros del combate o en las recompensas prometidas al vencedor, David parecía ser el único preocupado por el honor de Dios y la reputación de Israel. Este detalle pone de manifiesto que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya que se interesaba por las cosas que importaban a su Señor. No miraba la situación desde un punto de vista meramente humano o materialista, sino que la interpretaba en términos espirituales. Mientras los israelitas se referían a Goliat simplemente como el hombre, David lo llamaba este filisteo incircunciso. Mientras que los soldados temían por Israel, David entendía que Goliat no solo desafiaba a su pueblo, sino a los ejércitos del Dios viviente. La diferencia de percepción entre David y el resto de los israelitas era evidente: ellos veían la situación desde la debilidad humana, mientras que David lo hacía desde la fortaleza de Dios. Cuando finalmente David se enfrentó a Goliat, la respuesta del filisteo fue amenazante: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David, con una fe inquebrantable, contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, según lo narrado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 46. Podemos imaginar la voz imponente de Goliat resonando en las colinas que rodeaban el valle de Ela. Su grito infundía temor en el corazón de cada soldado israelita, e incluso podría haber inquietado a algunos filisteos. En contraste, la respuesta de David probablemente fue con la voz temblorosa de un adolescente, quizá con un tono quebrado, lo que causó burlas entre los filisteos y vergüenza en los israelitas. A pesar de esto, David no titubeó y declaró su confianza en Dios, dejando claro que no peleaba solo, sino que era un enviado del Señor. David demostró su valentía porque confiaba en el poder de Dios. No solo proclamó que vencería a Goliat, sino que detalló la forma en que lo haría, asegurando que le cortaría la cabeza. Su audacia no provenía del orgullo, sino de la certeza de que el Señor tenía el control del conflicto. Aunque este enfrentamiento lo haría famoso, la motivación de David no era la gloria personal, sino exaltar el nombre de Dios. Su verdadero deseo era que todo el mundo supiera que el Dios de Israel es real y poderoso. Otra muestra de humildad de David fue su expresión: el Señor te entregará en nuestras manos. No dijo en mis manos, sino en nuestras manos, reconociendo que estaba luchando en nombre de todo Israel. De la misma manera, nuestra fe inquebrantable en Dios nos permite resistir las adversidades y tentaciones. Esto está respaldado en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo,
y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe persistente en Jesús, el Hijo de Dios. Esta fue la segunda razón por la que David tuvo valor, su confianza en Dios se basaba en experiencias pasadas donde el Señor lo había protegido. Cuando Saúl dudó de su capacidad, David le relató su pasado como pastor, explicando cómo había enfrentado a leones y osos para proteger su rebaño. Según el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37, David dijo: Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo hería y rescataba la oveja de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo sujetaba por la melena, lo hería y lo mataba. Tu siervo mató al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David concluyó diciendo: El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Saúl, al escuchar esto, le dijo: Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl solo analizó la situación desde un punto de vista humano, argumentando que Goliat había sido un soldado experimentado desde su juventud, mientras que David era solo un pastor sin entrenamiento militar. Sin embargo, Dios tiene un método particular para preparar a quienes llama, los entrena en fidelidad en las tareas más simples antes de llevarlos a desafíos mayores. Si David hubiera huido del león o del oso, no habría estado listo para enfrentar a Goliat. Pero su fidelidad en lo pequeño demostró que también sería fiel en lo grande. Al principio, David solo afirmó que alguien debía enfrentar a Goliat. Luego declaró que él mismo lo haría. Finalmente, con plena certeza, dijo que lo vencería. Sin saberlo, sus experiencias pasadas lo habían preparado para ese momento. Rara vez comprendemos el propósito divino mientras estamos en proceso de preparación, pero podemos confiar en que Dios está siempre con nosotros. David entendió que si Dios lo había librado antes, también lo haría ahora. Como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18, Dios nunca nos abandona, incluso cuando otros lo hacen. Entonces David habló a los hombres que estaban a su alrededor: ¿Qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra que ha traído sobre Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Otros guerreros se centraban en los peligros de la lucha o en las recompensas de la victoria que estaban en juego, pero parece que David era el único preocupado por el honor del Dios viviente y la reputación de Israel. Esto demuestra sin duda que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya que se preocupaba por las cosas que le importaban a él. David vio el problema en términos espirituales, no solo materiales o carnales. Mientras los hombres de Israel decían: Este hombre ha venido a desafiar a Israel, David decía: Este filisteo incircunciso se ha atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Mientras los hombres de Israel decían: El hombre que lo mate, David decía: El hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, mientras que los hombres de Israel solo las veían desde una perspectiva humana. Incluso al enfrentarse a Goliat, vemos el mismo patrón. El filisteo le dijo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, te heriré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 44 a 46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat resonando en las altas colinas que rodeaban el valle de Ela. Un sonido que infundía miedo en el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso en algunos soldados filisteos. Luego, David respondió con su voz juvenil, tal vez incluso con una voz temblorosa. Los filisteos rieron al oír a David gritar con valentía, y los israelitas sintieron horror y vergüenza. Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin darle crédito al gigante. David dijo: Voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, es decir,
Él venía como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que comanda ejércitos celestiales. David demostró su creciente confianza. Decirle a Saúl que mataría a Goliat era muy diferente de decírselo a Goliat directamente. Su valentía provenía de su fe en Dios. Sabía que el Señor controlaba el conflicto. Todo este evento hizo famoso a David, pero su motivación no era el beneficio personal, sino honrar y glorificar a Dios. Cuando la batalla terminó, fue David, no Goliat, quien obtuvo la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe, según Romanos, capítulo 8, versículo 31, ¿qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La historia de David y Goliat nos recuerda que, a veces, estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen imposibles de superar. Pero como David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder, podemos vencer cualquier obstáculo. Esto no significa que no sintamos miedo, sino que no permitiremos que el miedo nos paralice ni nos impida hacer lo correcto. El verdadero coraje no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Él nos fortalece, nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos guíe, descubrimos una fuente inagotable de valentía y fortaleza. Finalmente, la historia de David y Goliat muestra que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande que no podamos enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fortaleza que Él nos otorga. Confiemos en esta verdad y vivamos con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos. Si te ha gustado este mensaje y quieres seguir recibiendo más contenido inspirador, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Juntos podemos difundir la palabra y fortalecer nuestra fe. Que Dios te bendiga.